¿Cómo pudiste traer esta vergüenza a nuestra familia? Emma, mi papá tronó su voz llenando cada rincón de la cocina, se paró a la cabecera de la mesa con el rostro marcado por la decepción y la furia. Eliza me apoyé casualmente contra el mostrador, con los brazos cruzados y los labios apretados en una fina línea mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Me senté. Allí aturdió mi corazón acelerando el peso de su juicio sofocante. Yo me llamo Emma Morgan. Tengo 26 años y esta noche mi mundo es desentrañar a mi padre. El único padre que me queda. Me miró como si fuera aún la extraña Eliza, mi hermana gemela, la que siempre lograba salir adelante. Ni siquiera intentó defenderme y ahora me acusan de algo que no hice. Me di cuenta de que estaba completamente solo. Todo comenzó cuando llegaron órdenes judiciales a la casa de mi padre, cada una más alarmante. Luego de lo último que afirmaron fue que había incumplido con varias cuentas de préstamos. No tenía memoria de apertura en las últimas semanas. Había recibido algunas llamadas extrañas hablando de préstamos que se suponía que debía devolver. Los descarté como llamadas fraudulentas, pero las acusaciones eran oficiales y el peso de las amenazas legales pesaba sobre mí como una nube de tormenta. Fue entonces cuando todo realmente se derrumbó. Yo no lo hice, papá, dije, mi voz temblando pero firme. No sé cómo pasó esto, pero no fui yo. Eliza se movió, sus ojos brillaron cuando finalmente habló. Vamos, Emma, ¿en serio lo estás negando? Todo el mundo sabe que tu nombre está en los documentos, dijo. Su voz estaba cargada de «qué lástima. ¿Por qué no dices la verdad y dejas de alargar esto en casa de mi padre?» Su expresión se endureció mientras me miraba. Entonces, ¿qué estás diciendo? Todo esto es una tontería. Coincidencia, los préstamos, las quejas, las acusaciones de la gente de esos lugares. ¿Por qué te atacarían sin ningún motivo? Tragué saliva con fuerza, tratando de mantener mi voz firme porque alguien me incriminó. Papá, alguien usó mi nombre, no sé cómo, pero te juro que no hice nada de esto. Mis ojos se dirigieron a Eliza, quien levantó la vista. Sus manos en señal de rendición fingida enmarcaron realmente a Eliza, dijo ella, un tono lleno de incredulidad. ¿Quién se tomaría tantas molestias? Emma, ¿y por qué tú? De entre todas las personas, esto suena más como una excusa que cualquier otra cosa. Papá negó con la cabeza y paseó por la habitación. Emma, siempre he tratado de ser paciente contigo, pero esto es demasiado. Ya no eres un niño. Necesitas asumir la responsabilidad por tus acciones hasta que puedas. No eres bienvenido aquí. Las palabras me golpearon como una bofetada y sentí que el suelo debajo de mí se movía. Papá, me estás echando. Susurré. Me quedé allí congelada mientras las palabras de mi padre se hundían en Eliza. Suspiró dramáticamente y sacudió la cabeza. Odio ver que esto suceda, pero tal vez un tiempo fuera te ayudará a reflexionar. Emma, ella, dijo su voz melosa con falsa preocupación. La miré, mi garganta se apretó con ira e incredulidad. ¿Te encanta esto? ¿No? Dije en voz baja. Has sido la persona perfecta toda tu vida y ahora me estás viendo asumir la culpa por algo que no hice. Eliza no es el problema aquí. Emma, papá, te rompí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Empaca tus cosas y vete esta noche. La firmeza de su tono no dejó lugar a discusión. Mi pecho me dolió mientras me daba la vuelta, parpadeando para contener las lágrimas sabiendo que, sin importar lo que dijera, nadie lo creería. Yo hice mis maletas en silencio. Cada artículo era un doloroso recordatorio de la vida que estaba viviendo. Dejar atrás las paredes de la habitación de mi infancia se sentían extrañas ahora, como si pertenecieran a otra persona, una versión de mí que ya no existía. Eliza se apoyó casualmente en ella. Puerta me observa con una expresión ilegible. Ojalá no tuviera que ser así. Así lo dijo ella suavemente. Su tono estaba teñido de una simpatía que no acababa de sentir de verdad. Le di la espalda y metí la ropa en mi bolsa de lona. Sí, yo también, murmuré, mi voz cargada de derrota. Es que todo se ve tan mal ahora mismo. Emma, tal vez algún tiempo después te ayudaremos a descubrir cómo sucedió esto, agregó. Me congelé por un momento, agarrándome el borde de la cómoda. Yo no hice esto, dije en voz baja. No sé cómo ni por qué está pasando, pero yo no lo hice. Eliza se apartó y retrocedió hacia él. Espero que lo averigües por tu propio bien. ¿De verdad? Que sí. Sus palabras resonaron en mi mente, mientras cerraba mi bolso y salía de la habitación, incapaz de quitarme la sensación de que algo no cuadraba, pero por ahora todo lo que podía hacer era irme. El aire de la noche era frío y cortante. Salí con mi bolso colgado sobre un hombro, la casa detrás de mí una vez.
El lugar de calidez y recuerdos ahora se alzaba como una sombra llena de acusaciones y traición. Me detuve en el borde del camino de entrada mirando hacia la ventana donde la luz aún brillaba. Papá ni siquiera había salido a verme partir. Ya había tomado su decisión y no me importó mirar atrás. La voz de Eliza resonó en mi cabeza. Espero que, descúbrelo por tu bien. Sus palabras se sintieron huecas, pero se aferraron a mí como un espina. ¿Cómo se habían torcido tanto las cosas? ¿Por qué todo apuntaba hacia mí cuando yo no había hecho nada malo? Mientras caminaba por la calle agarrando la correa de mi bolso, me dije una cosa que podría hacer. No tengo respuestas ahora, pero no me detendré hasta encontrarlas. Algo no cuadraba y tenía que averiguarlo. Si nadie me creyó, la estación de autobuses estaba casi vacía cuando llegué. Las luces fluorescentes parpadeantes, las luces proyectaban largas sombras sobre el suelo de baldosas. Compré un billete de ida a la ciudad más cercana. Mis dedos temblaban mientras le entregué el dinero y el empleado apenas me miró mientras deslizaba el ticket por el mostrador sin decir nada. Encontré un asiento en la esquina lejos de los pocos pasajeros dispersos. La realidad de todo comenzó para hundirme mientras miraba el billete arrugado en mi mano. Estaba solo ahora. No casa sin familia a quien recurrir. Mi mente estaba llena de preguntas que no podía responder. ¿Cómo pudo todo desmoronarse tan rápido? ¿Quién se tomaría tantas molestias para incriminarme y por qué el motor de el autobús que se acercaba retumbó a lo lejos sacándome de mis pensamientos mientras el vehículo se detenía? Apreté los puños, agarré mi bolso y me puse de pie. Esta no era la vida que había imaginado, pero era la que quería. Tuve que afrontar ahora un paso a la vez. Los primeros días después de salir de casa fueron una confusión de habitaciones de motel baratas, fideos instantáneos y noches sin descanso. Apenas estaba manteniéndolo unido, mi mente daba vueltas con todo lo que había perdido, pero quedarme en la cama y revolcarme no iba a resolverlo. Todo lo que necesitaba para sobrevivir y eso significaba encontrar un trabajo, cualquier trabajo que consiguiera. El puesto en una pequeña tienda de ropa en el centro no era glamoroso, pero era algo que me mantenía ocupado y atraía a muchos. Mi compañera de trabajo, Mia, era unos años mayor que yo. Tenía el pelo rojo brillante y una actitud del mediodía. Ella no se entrometió, pero tenía una manera de hacerme hablar sin al darme cuenta de ello. Una tarde tranquila mientras doblábamos camisas cerca de la caja registradora, me abrí sobre lo que había sucedido. Había sido una pesadilla. Admití haber apilado una pila de suéteres. Ni siquiera sé cómo mi nombre quedó involucrado en esto. Nunca había hecho algo así en mi vida. Mia hizo una pausa, apoyada en el mostrador. Eso es duro, dijo frunciendo el ceño. Dijiste que eran préstamos y fraude, ¿verdad? ¿Alguna vez pensaste que no sé? Tal vez alguien haciéndose pasar por ti podría haberlo hecho. Me detuve en medio de sus palabras golpeándome como una sacudida fingiendo ser yo. Repitió la idea extraña pero extrañamente plausible. Quiero decir, supongo que es posible, pero ¿quién se tomaría esa molestia? Se encogió de hombros inclinando la cabeza. No sé. ¿Hay alguien que se parezca lo suficiente? Me gustaría que lo lograras. Su pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones, por un momento. No pude evitarlo. Respondí que mi mente se dirigió a la única persona que encajaba perfectamente con esa descripción, Eliza, pero no. ¿Por qué haría algo así? Aún así la semilla de la duda seguía ahí. Había sido plantado y no pude sacudirlo. Dudé, mis manos congeladas en medio de todo. Está mi hermana gemela. Dije lentamente, las palabras con un sabor extraño salieron de mi boca. Somos idénticos a Eliza, pero ella nunca haría algo así que a todos les encanta. Mia levantó una ceja apoyando los codos en él. Contrarresta a una gemela idéntica, Emma. Vamos, si alguien está logrando esto, tendría que parecerse exactamente a ti. Y me estás diciendo que tu gemelo es completamente diferente. Inocente, negué con la cabeza la idea retorciéndome el estómago. Ella siempre ha sido la perfecta. Mi padre confía en ella completamente. Todos lo hacen. No hay forma de que ella arriesgue todo eso por algo como, además de eso, ¿por qué me incriminaría? Mia soltó una breve carcajada del tipo que no pretendía ser gracioso. No sé. Celos, despecho. Te sorprenderías de lo que dije. La gente es capaz de hacer eso cuando piensa que no la van a atrapar. Quiero decir, ¿quién mejor para imitarte que alguien que se parece mucho a ti? Sus palabras me incomodaron, pero también plantaron una duda persistente en mí.
Mi mente no quería creerlo, no podía creerlo, pero los pedazos comenzaron a encajar de una manera que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si la persona en la que confiaba, la mayoría había estado detrás de todo durante toda la noche en que estuve despierto en mi pequeño apartamento mirando las grietas en el techo? Las palabras de Mia resonaron en mi mente negándose a dejarme descansar. ¿Quién mejor para imitarte que alguien que se parece mucho a ti? Eliza siempre había sido el centro de atención, la que podía salir airosa de cualquier cosa, y yo era la tranquila, un blanco fácil. ¿Pero podría realmente hacer algo tan cruel? Saqué mi teléfono y comencé a desplazarme. A través de fotos antiguas estábamos Eliza y yo, una al lado de la otra, prácticamente en un espejo. Imágenes. Recordé cómo solía bromear sobre lo fácil que sería engañar a la gente en ese entonces. Parecía inofensivo, simplemente ella estaba siendo juguetona, pero ahora sentía que esos chistes escondían algo más oscuro, por mucho que no quisiera admitirlo. Una parte de mí no podía quitarse de la cabeza la posibilidad de que si hubiera sido Eliza, se hubiera ido. Hice todo lo posible para asegurarme de que yo asumiera la culpa y, si eso era cierto, necesitaba pruebas. No podía confrontarla a ella ni a nadie más sin pruebas. No se trataba solo de aclarar las cosas. Mi nombre ya no se trataba de encontrar la verdad, sin importar cuánto doliera. A la mañana siguiente tomé una decisión: no llamaría a mi papá ni a Eliza todavía. Si existiera la posibilidad de que Mia tuviera razón, enfrentarlo sin pruebas solo empeoraría las cosas. En lugar de eso me centraría sobre cómo encontrar respuestas en el trabajo. Le dije a Mia que quería investigarlo. No estaba seguro de cómo reaccionaría. Mi sorpresa fue que ella sonrió y juntó las manos. Finalmente me pregunté: si decides contraatacar, déjame ayudarte, dijo. Su entusiasmo me tomó por sorpresa. Guardia, no tienes que involucrarte, dije nerviosamente retorciendo una percha en mi mano. No seas ridícula, vivo para este tipo de cosas. Mia respondió con un guiño. Además, dos cabezas piensan mejor que una. Empecemos por lo básico. ¿De dónde provienen estas acusaciones de fraude? Si tenía algún papeleo o detalles. Asentí y saqué una carpeta de mi bolso. Había logrado guardar copias de los avisos que habían sido enviados a la casa de mi papá. Mia los revisó con sus ojos, se estrechaba mientras pasaba las páginas. La mayoría de ellas estaban vinculadas a préstamos y cuentas, dijo mientras golpeaba los papeles. Con su dedo deberíamos comprobar dónde se abrieron. Tal vez haya un rastro que podamos seguir. Por primera vez en semanas después sentí un rayo de esperanza. La determinación de Mia me dio fuerza y juntos comenzamos a reconstruir el rompecabezas. Si Eliza o alguien más estaba detrás de esto, de una forma u otra, descubriríamos que todo empezó cuando empezaron las órdenes judiciales. Al llegar a la casa de mi padre, cada uno más alarmante que el anterior, afirmaron que había incumplido varios préstamos. Cuentas que no recordaba haber abierto. Las acusaciones eran oficiales y el peso, las amenazas legales se cernieron sobre mí como una nube de tormenta. Durante los siguientes días, Mia y yo trabajamos incansablemente durante nuestra hora de almuerzo. Durante los descansos y después de los turnos, nos sentábamos en su pequeña mesa de cocina revisando el papeleo y tratando de seguirle la pista. Cuenta que tenía un don para los detalles y se daba cuenta de cosas que yo había pasado por alto, como ligeras variaciones en la escritura y los lugares donde se abrieron las cuentas. Mira esto, dijo una por la tarde deslizando un documento hacia mí. La firma aquí no coincide exactamente con la tuya, es parecida pero no idéntica. Todas estas cuentas se abrieron en la ciudad vecina. Me quedé mirando el papel, mi corazón latía con fuerza. Eliza estuvo en esa ciudad hace un par de años, dijo que era por un proyecto voluntario. Hice una pausa. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Crees que Mia se recostó en su silla? Su expresión seria. Está empezando a parecer que alguien usó tu nombre mientras estaba allí. Y si ella era la que pasaba el tiempo en esa ciudad. Bueno, dejó que la sentencia quedara colgada. Implicación fuerte. Tragué saliva fuerte. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero está empezando a parecer que todos los caminos conducen a ella. Mia sintió. Necesitaremos más. Si realmente hice esto, habrá un rastro más grande. Verifiquemos si hay transacciones u otros registros vinculados a estas cuentas. Su confianza me dio el empujón que necesitaba. No estaba listo para acusar a Eliza directamente, pero las piezas estaban encajando. Podía sentir que nos estábamos acercando a la verdad. El primer lugar en la lista era una pequeña cooperativa de crédito en las afueras de la ciudad.
Mía y yo entramos y percibimos un leve olor, con el papel y el café rancio flotando en el aire. Una joven detrás del mostrador levantó la vista y sonrió, dándole la bienvenida de nuevo. Yo me congelé. Disculpe, la sonrisa de la mujer vaciló un poco, pero se recuperó rápidamente. Oh, lo siento. Pensé que habías estado aquí antes de que me parezcas tan familiar. Mía me lanzó una mirada rápida, pero no dijo nada. Forcé una sonrisa y me acerqué al mostrador. En realidad estoy aquí por un préstamo que se abrió a mi nombre. Necesito para entender los detalles. La mujer asintió mientras escribía algo en su computadora mientras sus ojos escaneó la pantalla y frunció el ceño levemente. Sí, veo la cuenta. Era abierto hace 2 años. Usted proporcionó los documentos en persona, por lo que solo necesitaremos verificar algunos detalles en persona. Repetí, mi voz temblando. Sí, dijo lentamente, su mirada yendo y viniendo entre mí y la pantalla. Trajiste tu identificación y firmaste los formularios aquí en la sucursal. Ella dudó y luego añadió que fue durante una tarde tranquila. Lo recuerdo porque charlamos brevemente sobre lo cálido que era para esa época del año. Mía se apoyó casualmente en el contrarresta, su expresión tranquila pero sus ojos afilados. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas tirar? Nos gustaría que el empleado hiciera una copia de esos documentos y revisara todo cuidadosamente. Dudé, no puedo dejar que los tomes, pero puedo mostrarte los escaneos en el sistema. Ella giró el monitor ligeramente y allí estaba mi nombre, mi firma y mi cara, excepto que no era mi cara exactamente. Mía se acercó y su voz se volvió baja. Emma, esa es tu hermana. ¿No es así? Se me cayó el estómago. La cara en la pantalla era idéntica a la mía, pero con diferencias sutiles. No podía negar que lo era Eliza. Mis manos temblaron mientras la verdad que había estado evitando me devolvía la mirada. Visitamos 2 lugares más ese día, cada uno con una experiencia inquietantemente similar. En el banco o la oficina de préstamos, los empleados actuaron como si me conocieran, saludándome con familiaridad o haciendo referencia a conversaciones. Nunca había tenido en una oficina a un hombre de mediana edad detrás del escritorio. Ni siquiera se rió de nuevo. No pensé que te veríamos tan pronto, dijo arrastrando los pies. A través de los papeles en su escritorio forcé una sonrisa educada. Mi estómago se revolvió. En realidad estoy aquí por algo. Discrepancias con una cuenta abierta a mi nombre, dije con cuidado. Su sonrisa se desvaneció un poco y me miró diciendo que había un problema, pero que usted proporcionó toda la documentación. La conseguiste tú mismo cuando estuviste aquí el mes pasado. Mía se inclinó hacia adelante. Su tono era casual pero firme. ¿Había alguna identificación involucrada? Tal vez todavía la tengas puesta. El hombre frunció el ceño pero asintió. Por supuesto, déjame abrir el archivo. Cuenta cuando los documentos aparecieron en su pantalla. Mi corazón se hundió. El rostro que me devolvía la mirada. La identificación era inconfundible. El rostro de Eliza llevaba mi nombre. Mi estómago se revolvió cuando la comprensión me golpeó como un tren de carga. Era Eliza Alalón de Face. En él identifica la firma en los formularios, la forma segura en que ella había llevado a cabo las estafas. Era ella, mi hermana gemela, mi propia carne y sangre. Habían usado nuestras apariencias idénticas para robar mi nombre, mi identidad. Déjame soportar las consecuencias. Miré la pantalla con incredulidad. Mi pecho se apretó con una mezcla de traición, y la rabia de Mía puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro. Su expresión era una mezcla de simpatía y tranquilidad. Fury, ella te ha estado preparando desde el principio, dijo Mía, suavemente, sus palabras cortando el silencio como una cuchilla. Quise gritar, llorar, salir furioso de la habitación y exigirle respuestas a Eliza, pero todo lo que pude hacer fue sentarme allí, congelada mientras el peso de lo que había hecho caía sobre mí. Mi propia hermana me había incriminado y mi padre la había creído sin cuestionarla. Cuando salimos de la oficina, mi mente corría a reconstruir todo lo que había ignorado o dejado pasar durante el último año. La repentina obsesión de Eliza con la moda de alta gama, los bolsos de diseñador, los abrigos a medida, las joyas caras. Ella hacía alarde en las cenas familiares. Una vez le pregunté cómo podía permitírselo todo y ella se rió diciendo, «Oh, solo un pequeño capricho para mí, ya sabes, estuve ahorrando en ese momento». Le creí. ¿Por qué? No lo haría. Ella siempre fue la que tenía todo resuelto. Pero ahora los recuerdos adquirieron un matiz siniestro por la forma en que había evitado los detalles, las compras extravagantes que no coincidían con su modestia.
Trabajo la mirada de suficiencia que ponía cada vez que cuestionaba su éxito. Todo tenía sentido. Ella no había estado ahorrando. Había estado usando mi nombre para financiar su último estilo de vida, dejándome a mí para enfrentarlo. Consecuencias. Al día siguiente me encontré con un abogado llamado David Cole, un hombre de mediana edad, con una mirada penetrante que parecía ver a través de cada palabra. La oficina era modesta pero ordenada, con archivos apilados cuidadosamente sobre su escritorio y un ligero aroma a café flotando en el aire. Me ha notificado que he incumplido varios préstamos. Expliqué con voz firme a pesar de los nervios que bullían bajo mi piel. La superficie. No es mi intención que esto sucediera, pero necesito entender los aspectos legales, implicaciones si no pago o si lo hago. David se reclinó en su silla juntando sus manos. Si pagas los préstamos morosos, no borrará los registros de los incumplimientos, pero puede evitar más acciones legales como demandas o embargos de salario. Sin embargo, su historial crediticio seguirá mostrando los incumplimientos a menos que los prestamistas acepten eliminarlos, lo cual no está garantizado. Asentí mientras digería la información. Y si no pago es otro asunto, dijo. Los prestamistas podrían recurrir a demandas para recuperar los fondos si ganan. Podrían buscar juicios en su contra que podrían incluir la incautación de activos o el embargo de salarios. También podrían perjudicar su capacidad de obtener créditos o préstamos en el futuro. Su explicación fue clara, pero me dejó una sensación de hundimiento en el estómago. Pagarles al menos ayudaría a limpiar mi nombre. Incluso si el incumplimiento se mantiene. David inclinó la cabeza, considerando que podría demostrar buena fe de que asumir la responsabilidad y tratar de resolver el problema. Pero limpiar su nombre por completo requeriría abordar cómo los préstamos surgieron en primer lugar, si existe alguna cuestión de robo de identidad o fraude que deba resolverse. Investigado. Asentí con el corazón latiendo con fuerza. No estaba listo para mencionar a Eliza o la posibilidad de fraude todavía no por ahora. Solo necesitaba concentrarme en lo que podía hacer y cuánto peor podrían ponerse las cosas si no actuaba. Dudé por un momento antes de hablar. ¿Qué pasaría si hipotéticamente alguien hubiera robado mi identidad y la hubiera usado para abrir esos préstamos? ¿Cambiaría eso algo? David inclinó hacia adelante, su afilada mirada entrecerrada ligeramente. Si te robaran la identidad, eso es un asunto serio. No estarías. Legalmente eres responsable de los préstamos, pero tendrías que proporcionar evidencia para demostrar que no fuiste tú quien los abrió. Por lo general, implica presentar un informe policial para notificar a los prestamistas y disputar las cuentas con el crédito agencia. Así, ¿qué pasa si no puedo probar que no fui yo? Pregunté con mi voz apenas por encima de un susurro. Entonces se vuelve mucho más complicado, respondió. La carga de la prueba es suya para demostrar que no abrió las cuentas sin que los prestamistas sigan tratándolo como responsable. Fiesta. Pero si puede reunir alguna evidencia como estar en un lugar diferente en ese momento o mostrar discrepancia en los documentos de solicitud, pueden hacer una gran diferencia. Asentí con la cabeza, hundiendo sus palabras en mi corazón, como si fueran pesos sobre mis hombros. Pagarles no limpiaría mi nombre si creen que soy yo quien abrió el caso. Préstamos no del todo. David dijo que detendría las acciones legales en su contra por en incumplimiento. Pero el historial de los préstamos y la suposición de que usted los abrió permanecerán a menos que demuestre lo contrario. Si existe la más mínima posibilidad de que alguien más esté detrás de esto, debes investigarlo ahora. Cuanto más esperes, cuanto más difícil será reunir pruebas. Asentí de nuevo. Mi mente. Su consejo tenía sentido, pero también significaba que no podía evitar la verdad para siempre. La expresión de David se suavizó ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante, su voz firme. Si puedes probar que tu identidad fue robada y que no fuiste el quien abrió esos préstamos, no será responsable de las deudas. Los prestamistas tendrán que cerrar el fraudulento cuentas y dejar de perseguirlos. Su informe de crédito también se puede corregir para eliminar las marcas negativas asociadas con esos relatos. El alivio se asomó por un momento antes de que surgiera otra pregunta. ¿Qué le pasa a la persona que me robaron mi identidad? Eso depende, dijo David con tono firme. Si proporcionas pruebas de ello, el robo de identidad se convierte en un asunto penal. La policía podría intervenir y la persona responsable podría enfrentar cargos por fraude, falsificación u otros delitos relacionados. Podrían aplicarse sanciones, incluir multas, restitución a los prestamistas o incluso tiempo en prisión dependiendo de la gravedad del caso. Tragué saliva con dificultad. Así que si presento pruebas, estaré libre de culpa.
pero la persona detrás de esto podría enfrentar serias consecuencias. Consecuencias, sí, dijo, mirándome a los ojos, pero limpiar tu nombre es tu prioridad. Si alguien cercano a ti es responsable, sé que puede parecer complicado, pero recuerda que no se trata solo de dinero. Se trata de justicia y de protegerse de más daños. Asentí lentamente y sus palabras se calmaron. En mi pecho, si llegara el caso, tendría que tomar una decisión. Proteger a la persona que me traicionó o finalmente luché por mi propia verdad. La decisión pesó mucho sobre mí, pero sabía que no podía seguir huyendo de la verdad. Eliza tenía que afrontar las consecuencias de lo que había hecho, no solo para mí, pero para la familia a la que había engañado tan fácilmente. No podía dejar que sus acciones arruinaran mi vida, pero al mismo tiempo la idea de enviarla a la cárcel me revolvía el estómago. Fue entonces cuando se formó el plan. En mí me importaría confrontarla, pero en mis términos mi familia solía tener una gran relación. Cada año, al reunirme en la reunión familiar con todos los presentes, yo ponía la prueba de lo que hizo. Quería que sintiera el peso de su traición, que viera la decepción en los ojos de mi padre y que rindiera cuentas por lo que me había hecho, pero no la convertiría en ellas. Autoridades no estaban de acuerdo si ella aceptaba hacer lo correcto. Eliza tendría que liquidar los préstamos que había tomado en mi nombre. Arreglaría este desastre y asumiría la responsabilidad silenciosamente sin arrastrarme a más humillaciones o problemas legales, batallas. Fue un compromiso que le evitó las peores consecuencias y me dio la justicia que yo quería. Merecía que la reunión familiar estuviera a solo una semana de distancia, lo que me dio el tiempo justo para reunir todo lo que necesitaba, documentar cada pieza de evidencia, cada hecho que no le dejara espacio para negar lo que había hecho. Esta vez, Eliza no se excusaría con palabras, afrontaría la verdad y todos los demás también lo harían. Los preparativos para la reunión se sintieron como una confusión. Pasé cada momento libre revisando la evidencia que tenía. Recopiló fotografías de los documentos falsificados, extractos bancarios e incluso grabaciones de los empleados del banco que sin saberlo habían confirmado las acciones de Eliza. Cada pieza encajaba como un rompecabezas, construyendo un caso innegable y capaz contra ella. Mia estuvo a mi lado durante todo el proceso. Su energía incansable me mantuvo concentrado cuando el peso de todo amenazaba con aplastarme. «Tú puedes con esto, Emma», dijo mientras yo empaqué los archivos en una carpeta ordenada la noche anterior a la reunión. «Simplemente mantén el plan y no dejes que ella tuerza esto». Asentí con la cabeza, mis manos temblaban ligeramente mientras cerraba la carpeta. Ella ha estado haciendo esto por tanto tiempo, Mia, que... Por pieza el rompecabezas se armó y la multitud volvió sus ojos hacia Eliza. Sus expresiones cambiaron de lástima por mi sospecha hacia ella. Cuando terminé la habitación estaba llena de tensión. Miré directamente a mi padre. Su rostro estaba pálido, sus ojos se movían entre Eliza y yo. «Papá», dije con voz más suave ahora, «sé que no quieres creer esto, pero la verdad es que aquí ella usó mi nombre, mi identidad para financiar su estilo de vida y me han dejado solo para recoger los pedazos». Eliza dio un paso adelante, su voz estridente. «Esto es una locura. Ella está mintiendo, tratando de... pone a todos en mi contra porque está celosa. Todos saben que ella siempre ha estado celosa de mí, pero el peso de la evidencia habló más fuerte que sus palabras y por primera vez vi la duda parpadear en los ojos de aquellos que siempre habían le creí y la habitación se llenó de un silencio atónito mientras terminaba de hablar. Mi evidencia quedó al descubierto para que todos la vieran. Los rostros que una vez mostraron disgusto y juicio ahora mostraban conmoción e incredulidad. Sus miradas se desplazaron de mí a Eliza con creciente inquietud. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora y pude ver el cambio lento. Al principio, pero innegablemente creyeron en mí por primera vez. El peso de su juicio se levantó y fue reemplazado por la aplastante comprensión de lo que Eliza había hecho. El rostro de Eliza se contorsionó de ira mientras los susurros se hacían más fuertes. El peso de la evidencia presionándola. «Esto es ridículo», espetó con voz aguda y temblorosa. «No tengo por qué quedarme aquí. Escucha estas mentiras». Ella se abrió paso entre la multitud haciendo sonar sus tacones furiosamente contra el suelo mientras se dirigía furiosa hacia la puerta. «Son todos patéticos por creerle», gritó por encima del hombro antes de desaparecer en la noche dejando la habitación en un silencio atónito. Tan pronto como la puerta se cerró de golpe, detrás de Eliza, la habitación estalló en una mezcla de murmullos y disculpas vacilantes.
Algunos familiares se acercaron a mí, sus voces suaves cargadas de culpa. Lo siento mucho, Emma. Una prima dijo, sus ojos llorando de lágrimas. No teníamos idea, pero no pude quedarme a escuchar. Mi corazón se aceleró mientras me giraba y seguía a Eliza abriéndose paso entre la multitud. Necesitaba enfrentarla. Sola Emma, espera. La voz de mi papá me llamó. Dudé por un momento y luego seguí mientras iba. Escuché sus pasos detrás de mí mientras salía al aire fresco de la noche, buscando en el estacionamiento. Eliza estaba allí, jugando con las llaves de su auto, con las manos temblando mientras trataba para abrir la puerta. Eliza, grité. Mi voz resonó en el tranquilo estacionamiento. Ella se congeló, luego se giró para mirarme. Su expresión era una mezcla de furia y pánico. Mi padre contuvo la respiración, y nos miró a los dos con la confusión y la ira grabadas en su rostro. ¿Qué diablos está pasando aquí?, exigió su voz. Su voz rompió el tenso silencio. Di un paso adelante. Mis ojos se encontraron. Bueno, Eliza, no estás huyendo de esto. Tenemos que hablar ahora mismo. Ahora los ojos de Eliza iban de mí a nuestro padre. Su pánico apenas podía disimularse. Bajo su mirada desafiante cruzó los brazos apoyándose en el coche como si pudiera protegerse de lo que estaba sucediendo. Vengo a admitirlo, Eliza, dije con voz firme pero firme. Dile a papá la verdad sobre lo que hiciste o no tendré más opción que llevar esto a las autoridades. Su mandíbula se tensó y por un momento, en ese momento, pensé que iba a arremeter, pero el peso de la situación la estaba presionando y ella lo sabía. Eliza, papá, dijo su voz temblorosa, llena de ira y desesperación. Es lo que dice Emma, es verdad. ¿De verdad hiciste esto? Eliza se burló poniendo los ojos en blanco. Bien, ella espetó, levantando las manos. Sí lo hice. Está bien, usé su nombre para los préstamos que no hice. Pensé que llegaría tan lejos. Pensé que todo se calmaría y que nadie se daría cuenta. Papá se tambaleó hacia atrás un paso, cara pálida. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? Familia, no pensé que sería tan mártir al respecto, Eliza replicó con la voz quebrada. Necesitaba el dinero y ella siempre ha estado volando bajo el radar. Pensé que simplemente aceptaría el EAT y seguiría adelante. Negué con la cabeza. El corazón me late fuerte. No solo me lastimaste, Eliza, destruiste mi vida y estoy dispuesto a dejarte salirte con la tuya si simplemente lo reconoces y lo arreglas. Pero si no liquidas esos préstamos y limpias mi nombre, me aseguraré de que todos sepan lo que has hecho, incluida la policía. Eliza congeló el peso de mí. El ultimátum flotaba en el aire por una vez. No tenía respuesta. No tenía forma de encantar. Para salir del lío que había creado, Eliza's defiance se derrumbó sobre sus hombros, hundida mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Miró hacia el suelo. Incapaz de encontrarse con ninguno de los dos. Miradas, lo siento. Susurró su voz apenas audible. Nunca quise que así fuera. Me puse tan mal. Simplemente no lo pensé bien. Papá la miró fijamente, su expresión una mezcla de decepción e incredulidad. No creías que Eliza te hiciera daño. Date cuenta de lo que le has hecho a tu hermana, a esta familia. Se secó los ojos y sacudió la cabeza. Cabeza, lo arreglaré, dijo rápidamente con voz temblorosa. Te lo devolveré. Todo te lo devolveré. Liquidaré los préstamos. Limpiaré el nombre de Emma. Juro que haré lo que sea necesario para arreglar esto. La observé atentamente buscando cualquier indicio de manipulación, pero por primera vez Eliza parecía genuinamente avergonzado. Será mejor que digas eso, dije, mi voz firme pero más tranquila ahora, porque si no lo hagas, no dudaré en dar el siguiente paso. Esta es tu última oportunidad. Eliza asintió frenéticamente. Lo haré. Emma. Lo haré. Promesa. Durante las próximas semanas, Eliza cumplió su palabra y se comunicó con los bancos. Pagué los préstamos en mora y proporcioné declaraciones que me liberaban de cualquier participación. No fue un proceso fácil, y no borró el daño de la noche a la mañana, pero paso a paso mi nombre fue restaurado. Aunque no pude olvidar lo que había hecho, sentí una sensación de cierre al final. La justicia se hizo no a través de la venganza, pero a través de la rendición de cuentas. Las acciones de Eliza dejaron cicatrices, pero también me dieron la fuerza para defenderme y recuperar mi vida. Mi familia comenzó a verme como soy. Realmente no era la persona a la que habían juzgado injustamente, aunque confiaron en Eliza. Tomaría tiempo encontrar paz al saber que finalmente había salido de su sombra y había entrado en mi propia luz. Inglés, generado automáticamente. Todo de la serie desde el Callejón de la Venganza relacionado para ti subido recientemente, observó.